Muy buena tarde, amables televidentes del canal 2 de Global TV, el canal de nuestra gente. Bienvenidos nuevamente a este espacio de media hora, a este conversatorio de sus derechos, un programa que se hace con la finalidad de llegar a la comunidad abordando temas en el ámbito jurídico para que al momento de hacer valer algún derecho, pues les pueda servir de referencia. Les recordamos que este programa también es transmitido a través del canal 116 de Cali y puede ser visto también en vivo y en directo a través de la página de nuestro canal www.canal2.com. También este programa se retransmite, esta semana lo volvemos a ver el miércoles y el viernes en un horario de 1 a 1:30 de la tarde. También nos pueden escribir a susderechos@yahoo.es y pues manifestarnos allí sus inquietudes o algún tema que quieren que de pronto se pueda tratar aquí en un conversatorio o alguna inquietud puntual. Este programa también tiene una línea de participación a la comunidad y es que antes de finalizar, 5 minutos antes, usted, amable televidente, si desea hacer una pregunta, nos puede llamar a través del 558-5292. Si alcanzamos en ese breve espacio a absolver su inquietud, pues con mucho gusto lo haremos. Como ha sido habitual, volvemos a recordarle la desaparición del señor Gustavo Patiño Vázquez, quien se desapareció desde el 21 de marzo del año pasado. Y pues hasta ahora no hay noticias de su paradero de ninguna índole. Quien sepa de él o tenga conocimiento de una noticia, por mínima que sea, por favor, no duden en informarlo o bien a los teléfonos que continuamente están apareciendo en pantalla o al número celular 314-654-7696. Bueno, amables televidentes, buena tarde, les doy la bienvenida, lo mismo a usted, doctor Mauricio. Muy buena tarde. Buena tarde, doctora Aidaluz, a usted y a todos los televidentes que ven en vivo este programa a través del operador de cable Global TV Comunicaciones y obviamente por el canal 2, el canal de nuestra gente. Como es costumbre en nuestro programa, hago una breve referencia de lo que conversamos o los tópicos que tocamos en el conversatorio pasado. En nuestro conversatorio pasado abordamos dos temas fundamentales. El que vamos a culminar en este conversatorio, que es la pensión familiar que corresponde a la ley 1580 del 1 de octubre del 2012 y adicionalmente pues nosotros terminamos manifestándole a nuestros televidentes que íbamos a abordar el tema o habíamos estado en anteriores conversatorios dándoles unos avances respecto al proyecto de ley que está en trámite en el Congreso, que va a hacer la reforma pensional, pero dadas las circunstancias excepcionales que se han presentado, pues obviamente el gobierno decidió retirarle el mensaje de urgencia que tenía y va a quedar para la próxima legislatura, por lo cual nosotros suspendimos el conversatorio para tenerlos al tanto de lo que va a ocurrir con este proyecto de ley, porque puede surgir modificaciones al momento de ser presentado en las cámaras donde se va a adelantar los trámites correspondientes y como tal, pues obviamente estaríamos abordando una situación que en realidad no se está ni discutiendo ni tendrá esa prioridad para esta legislatura. Hoy culminaremos, la doctora Aidaluz culminará haciéndonos unas pequeñas y breves referencias sobre lo que es el tema de la pensión familiar, que es un tema novedoso para aquellas personas que por alguna u otra circunstancia no cumplen los requisitos para acceder a la pensión y pueden acumular esos esfuerzos con sus cónyuges o compañeros permanentes. Y si el tiempo nos lo permite, pues abordaremos un tema muy fundamental para los trabajadores independientes que prestan algún tipo de contrato de prestación de servicios y hay una modalidad que antes no operaba, era la aseguradora de riesgos laborales, en la cual les indicaremos cuál es la norma que da origen a esta nueva figura y nueva protección que se le exige a los trabajadores por los inconvenientes que se han presentado con los intermediarios o los terceros que hacían el aseguramiento para ese tipo de riesgos como tal.
Entonces, doctora Aidaluz, culminemos el tema que hemos abordado en el conversatorio pasado, que es los aspectos fundamentales o un recuento general de qué es la pensión familiar. Bueno, como lo menciona el artículo, la ley 1580 de octubre de 2012, que reglamentó lo de la pensión familiar. La pensión familiar es esa, como lo manifestaba usted, doctor Mauricio, esa sumatoria del esfuerzo y que beneficia mucho a los usuarios en Colombia porque, como lo mencionábamos anteriormente, no es un secreto que cuando el hombre, hablando pues de hasta la ley vigente, cumple 60 años y es una persona que pertenece al sector de la informalidad, por ejemplo, y la mujer a los 55 años, es muy dado que ya para esta fecha no cuenten con ingresos para continuar aportando y de pronto haya uno de los dos que tenga, si está en el régimen de prima media, mayor número de semanas, y el que está en el régimen de ahorro individual, mayor capital. Entonces lo que hacen es acrecentarlo para que se constituya una sola pensión que va a abarcar al grupo familiar, al núcleo familiar, y que se distribuirá pro rata en un 50% pues para cada uno de ellos. Entonces hay que tener en cuenta que se debe cumplir con unos requisitos, y los requisitos son que las personas que se van a beneficiar de esta pensión familiar pertenezcan a un mismo régimen de pensiones, me hago entender, o que ambos estén en el régimen de prima media que está administrado actualmente por Colpensiones, o que ambos se encuentren vinculados haciendo sus aportes a través de los distintos, o uno cualquiera de los distintos fondos privados que administran el régimen de ahorro individual, que administran el régimen de ahorro individual con solidaridad. Porque si es el caso que están en regímenes diferentes, pues entonces tocará trasladar, ¿cierto?, o las semanas a través de bono pensional, o trasladar el capital, si es del régimen de ahorro individual, sobre el titular. Y en este caso, con esta reforma de la ley, se habla que es el titular de la pensión el que acredita pues como o el mayor número de semanas, o quien acredite que tiene el capital, el monto de capital más alto. Es decir, deteniéndonos ahí, doctora Aidaluz, y disculpe que le interrumpa, sería, si se está calculando en el régimen de prima media, sería el que tenga el número mayor de semanas el que prevalecería para optar para ser el titular de esa pensión familiar. Y contrario sensum sería si es por ahorro individual el que tenga mayor capital, es decir, le da esa opción a ambos que puedan determinar cuál es el titular de ese derecho. Sí, además porque si hay una pareja y ambos deben cumplir con la edad mínima, esa es otra de los requisitos, y es cumplir con la edad mínima. Entonces, con esta ley vigente hasta 30 de diciembre de 2013, si es en el régimen de prima media, pues será 60 años para los hombres. Los varones. Si es transición, pues estaremos hablando de 1000 semanas. Y si es mujer, 55 años y 1000 semanas. Si es en el régimen de ahorro individual, 57 años mujer, 62 hombres, y un capital que supere el 110% del salario mínimo legal mensual vigente. Entonces se entiende que si los dos están cotizando, hablemos del régimen de prima media, tienen la edad mínima, él 60, ella 55, pero resulta que quien tiene más número de semanas es el señor, el caballero, entonces él va a ser el titular de la pensión. Entonces la compañera o cónyuge le trasladará el resto de semanas para alcanzar a acrecentar pues su pensión, y si es capital pues se trasladará toda la cuenta de ahorro individual pues más los respectivos rendimientos para que se pueda optar por esa pensión. Entonces ya tenemos dos requisitos: pertenecer al mismo régimen, tener la edad mínima para acceder al beneficio, para acceder al beneficio. Es la edad mínima que contempla la ley 100. Exacto. Con su debida reforma, si no está en transición. Sí, deben estar afiliados a un sistema pensional. Y ahora que mencionábamos lo de igual régimen, pues tiene que ser, o sea, digamos que es lógico,
porque no es lo mismo cotizar para el régimen de prima media que para el de ahorro individual, porque en uno estamos hablando de semanas y en otro estamos hablando de capital. Bueno, que cada uno no tenga individualmente el derecho a pensionarse, me hago entender, que si yo tengo los 55 años y ya cuento con 1000 semanas, mi esposo tiene 60 años y cuenta con 1000, y ambos cumplimos con el requisito del régimen de transición del artículo 36 de la ley 100, pues hombre, se entenderá que cada uno individualmente ya tiene derecho a ostentar una pensión por vejez. Entonces en ese caso no aplicaría la pensión familiar. Es en el caso que ambos cumpliendo la edad no cumplan con el otro requisito, o semanas o capital, o sea que individualmente no tengan ya pues como materializado el derecho a adquirir la pensión por su parte, y no sé si valga pues tanta redundancia. No, esa precisión es importante, doctora Aidaluz, porque cualquiera pensaría que pues si se habla de la agrupación, la suma de esfuerzos, pues si los dos tienen indistintamente casi que los derechos por reconocerse, pues serán derechos adquiridos con sus propios esfuerzos, y no valdría pues hacer la sumatoria de esos esfuerzos, sería cada uno sí, con no su requisito, no tendría lógica la pensión, es la suma, es decir, lo que se busca es completar un derecho que por alguna otra circunstancia alguno de los dos no puede acceder, y hay unas condiciones básicas que establece la ley. Cumplir. Y la otra condición, o ambos en el régimen de prima media administrado por Colpensiones, o ambos en el régimen de ahorro individual a través de uno cualquiera de los fondos que hay en el mercado. Lo otro es que deben acreditar una convivencia que sea superior a 5 años, bien sea que exista el vínculo matrimonial, es decir, que sean cónyuges, o bien que sea una convivencia por una unión marital de hecho. En todo caso se debe demostrar, porque cuando ya se acredite el derecho a la pensión, permanentemente dentro de unos periodos que establece la ley, tendrán que demostrar la convivencia y la unión, porque yo puedo estar casado pero haberme separado de hecho. Entonces, para que prevalezca esta pensión familiar se debe estar acreditando pues la convivencia a través de declaración extrajuicio, extraproceso, que se hace hoy en día a través de un notario público. Entonces, bueno, cuando ya se va a hacer la solicitud de esta pensión familiar, entonces se entra a analizar. Entonces, digamos que la persona está afiliada al régimen de prima media, ambos cónyuges o compañeros. Entonces se entra a analizar las semanas cotizadas que tiene cada uno de ellos. Y lo bueno de esta ley, o la ventaja, es que se va a promediar como se toma conforme lo establece la ley, o sea, en los mismos términos, el promedio de los últimos 10 años de cotización. Entonces aquí se entraría a promediar el que tenga mayor porcentaje o el que tenga mayor ingreso base de cotización, porque se trata pues de mejorar la condición y de retiro de esas personas, y que puedan gozar con la pensión más alta. Lo mismo sucede en tratándose del régimen de ahorro individual con solidaridad. Entonces allí también lo que harían es totalizar, sumar el capital que tienen por su parte individualmente pues cotizadas estas personas, o ahorrado más bien, y junto con su rendimiento. Entonces se tomará también el aporte pues más alto para poder ellos entrar a promediar esa pensión. El otro requisito es que, o ya no es requisito, sino que una vez pensionado, las personas tienen derecho a que se les distribuya en partes iguales. Entonces a la familia conformada por Pedrito Pérez y María, por ejemplo, les asiste el derecho a beneficiarse de la pensión familiar. Entonces a ellos les distribuirán en un 50%. En esta pensión familiar, y pienso yo, doctor Mauricio, que tiene lógica, entrarían pues los beneficiarios hijos que tengan derecho, ¿cierto? En los mismos términos de ley, el hijo menor de edad, los hijos entre los 18 y los 25 años. Y están estudiando, y los hijos discapacitados que dependan económicamente y que tengan una pérdida de capacidad pues igual o superior al 50%, pero no entran a beneficiarse ni los padres ni los hermanos. Y aquí es donde yo digo, sin lugar a hacer uno pues como a discriminar o a que no prime la solidaridad y esto,
pero tiene lógica porque pues si se trata por ejemplo de los hermanos que vienen siendo los cuñados de la otra persona, pues digamos que ya no están dentro del rango de ser beneficiarios de una pensión, no están dentro del requisito. Y si se trata de los padres, pues serán los padres de uno, pero no serán los padres del otro porque serán los suegros. Entonces, en ese sentido tiene lógica, porque no es porque no haya el derecho a suceder, o no es el derecho, sino la solidaridad a suceder a los otros, sino que ya no hacen parte de ese grupo. No podría extenderse ese derecho que han sumado dos personas que han conformado una sociedad, llámese de hecho, llámese una sociedad conyugal como tal, a unos parientes en el primero, en el segundo grado, solamente tendrán derecho sus hijos como tal, por ser ese núcleo familiar que se conforma, por eso se llama de pensión familiar, y está excluido como tal los padres de uno u otro, o los hermanos. Es decir, aquí solamente tendrían derecho aquellos hijos que están concebidos, en la ley, que están concebidos conforme las reglas que establece el Código Civil para definir los hijos, pues que ahora con el avance que ha tenido en nuestro Estado Social de Derecho, pues son extramatrimoniales y matrimoniales, y aquellos que son hijos por adopción. Sí, entonces cada 6 meses, como mencionábamos hace un momento, se debe estar acreditando la convivencia a través de una declaración extrajuicio. Lo otro es que si se llegan a separar esos cónyuges o esos compañeros permanentes, pues a cada uno se le distribuirá conforme se entregó la pensión, pero no quiere decir que se le va a acrecentar a uno de ellos, porque casualmente fue con el esfuerzo laboral de los dos o productivo de los dos. Se genera un principio natural y es el de la equidad, es decir, partes iguales a cada uno. Exacto, entonces se le distribuye en parte igual, pero si uno de los cónyuges o compañeros permanentes llega a fallecer, se le da un término de 30 días al sobreviviente o al supérstite para que él notifique del fallecimiento, ¿sí? Porque no tendría que volver a hacer otro trámite, sino que se le acrecienta ese 50% a ese cónyuge o compañero supérstite, salvo que existan hijos menores con derecho. Entonces ahí sí, de ese 50% que le correspondía al causante o al decúyuge o al fallecido, ese 50 sí, se le distribuye en proporciones iguales, 50% para los hijos con derecho y 50% para la cónyuge o compañera permanente, o sea, es en los mismos términos que ha señalado la Ley 100, tratándose de una sustitución pensional o de una pensión de sobrevivientes. Entonces ya cuando estos hijos cumplan la mayoría de edad o ya no tengan derecho a beneficiarse de esa sustitución o de esa pensión de sobrevivientes, ahí sí se le acrecienta a la cónyuge o compañera permanente, entonces ella ya tendrá el 100% de esa pensión. Amables televidentes, en ese momento abrimos un espacio de 5 minutos, la línea de participación a través del 558-5292. Si usted desea, puede participar en el programa llamando y formulando una pregunta que usted considere que está relacionada con este tema. Doctora Aidaluz, para terminar y agotar este tema de la pensión familiar, hay algo que precisarle y es fundamental a nuestros televidentes: la compatibilidad que puede existir de esta pensión nueva con otras pensiones, para no crear falsas expectativas y no pensarán algunos que tendrán derecho a otro tipo de pensiones distintos a esta de la pensión familiar. Sí. ¿La ley qué novedad trae respecto a esta compatibilidad? La compatibilidad que hay es en la pensión de vejez con la pensión de sobrevivientes. Lo que no hay compatibilidad es en ostentar una pensión de vejez y una invalidez, ostentar 2 pensiones de sobrevivientes, por ejemplo. Como aquí entendemos que se hizo una pensión por los dos, ¿cierto? Entonces quiere decir que si fallece el otro se le acreciente a esta, pero no quiere decir que, o sea, se le sustituye al otro el 50%, porque en principio la pensión lo hicieron los dos, ya de ahí para allá no se sucede más. O sea, hasta allí muere el derecho a sustituir o a heredarle los aportes, pues en el evento que sea una pensión en el régimen en la circunstancia en que fallezca un hijo. Disculpa un momentico, nos avisan que tenemos una llamada al aire. Sí, muy buena tarde. Buenas tardes, doctora.
Sí, señor, le escuchamos. Doctora, yo quiero hacerle una pregunta sobre lo que fue que no alcancé a vivir completo. Mire, yo tengo 60 años de edad. Sí, señor. Yo tengo como 1030 y pico de semanas. Sí. Y otra cosa, doctora, a mí me dicen que ese bono pensional que le dan en el ejército uno por haber pagado servicio, yo también me lo mandaron. No sé si sirva. Quiero saber la respuesta suya y quiero saber con cuántas semanas que uno se pensiona, porque a mí me dijeron que uno en el 2005 para uno pensionarse con 60 años y 1000 semanas que tenía que tener 750 semanas. A ver, lo que pasa es que los casos de todas las personas no son iguales. En el caso suyo concreto habría que analizar, ¿cierto?, con su fecha de nacimiento y con la entrada en vigencia de la Ley 100, si usted es beneficiario o no del régimen de transición que establece la Ley 100 del 93, y es que usted al 1 de abril del 94 tuviera 40 o más años o 750 semanas cotizadas. Entonces, si nosotros hablamos que usted es beneficiario de ese régimen, pues se estaría pensionando hoy que ya tiene 60 años y que la ley está vigente con 1000 semanas. Pero habría que mirar si no es enmarca dentro de ese contexto y si tiene tiempo público que también se le pueda contabilizar. Entonces yo creo que lo más sano es analizar su historia laboral, si usted ha pedido un reporte con su fecha de nacimiento, hacerle como un análisis de la historia laboral. Porque responderle así no sabría o sea, no tendríamos conocimiento de cómo han sido sus aportes, a qué tipo de entidades, si han sido mixtas, ¿sí? Si ha cotizado solo al sector público o al sector privado o mixto, a ambos. Entonces es un caso que es como muy particular, porque hoy en día una persona se pensionaría con 1250 semanas, porque al 2015 ya tendría que tener las 1300. Entonces no sabría responderle con precisión porque habría que analizar su historia. Habría que mirar la historia laboral para poder determinar certeramente a qué se hace acreedor. Entonces yo lo invito a que al 888-1531 a través del 888-2384 a partir de mañana nos dé una llamadita. Si usted gusta, puede tomarle copia a su historia laboral, la lleva y le hacemos un análisis y le decimos si con esas semanas que usted tiene se puede pensionar o no. ¿Se terminó la llamada? Bueno, sí, en este caso, como la llamada que acaba de hacer nuestro televidente, hay situaciones que sería muy apresurado darle una definitiva aquí, decirle, por ejemplo, si usted se puede pensionar con 1000 semanas y no sabemos si cumple con una serie de requisitos. O si está inmerso en el régimen de transición. Si está inmerso en la transición o no. De todas maneras, la invitación es a que las personas nos llamen y si gustan pueden reservar una cita o dejar la copia de los documentos para poderle hacer un análisis pues más exhaustivo. Bueno, amables televidentes, por ahora darle las gracias, lo mismo a nuestro amigo que nos acaba de llamar, por su participación, por estar atentos a este programa que esperamos que sea de gran utilidad para todos. Hasta una próxima oportunidad, que Dios los bendiga. Doctor Mauricio, hasta pronto. Hasta pronto, doctora Aida Luz, hasta pronto a los televidentes, y en el próximo conversatorio abordaremos el tema que anuncié al comienzo de este programa. Muchas gracias.